¿Qué tal? El día de hoy pues quiero compartir un poquito sobre mi expertise. Yo soy ingeniero biomédico, trabajo mucho el área de investigación, sobre todo la parte de biomecánica, la parte de ingeniería en deporte, ingeniería cardiovascular. Yo realicé pues todos mis estudios de posgrado en esas áreas, tengo mi maestría, mi doctorado. El día de hoy lo que quiero hacer es pues traerles la parte de cómo hacer un análisis de 2 dimensiones, cómo se genera toda la configuración de cámaras y todo ese tipo de cuestiones para finalmente pues darle todos los procesos correctos que se tienen que hacer para tener un análisis de video que sea repetible, que sea validable, que podamos hacer con confianza todos esos procesos de medición. Muy bien, entonces acompáñenme para decirles pues las diferentes cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Primero que nada, empecemos con los primeros factores que tenemos que tomar en cuenta. Son 8. En este caso, primero, pues debemos de tener en cuenta que hay que considerar qué ejercicio es el que vamos a medir. Luego tenemos que también considerar qué parámetros son los importantes para ese ejercicio. Luego, el área de medición, cómo es que vamos a distribuir esa área de medición junto con la parte de su calibración. Después, algo muy importante, ya que estamos trabajando con un análisis de 2 dimensiones, tenemos que tomar muy en cuenta que de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo, pues vamos a tener una diferente perspectiva de acuerdo al plano que queramos evaluar. Entonces, tenemos que considerar ese plano de evaluación para poderlo interpretar. Luego, otro factor muy importante también es la parte de cómo colocar marcadores en el sujeto de acuerdo a pues, lo que vayas a medir. Finalmente, lo que se tiene que tomar en cuenta es el cómo vas a colocar la cámara, cómo vas a configurar la cámara y qué cosas debes de tener en cuenta al momento de estar filmando. El primer punto es el ejercicio que vas a evaluar. Es muy importante considerar, de acuerdo al tipo de disciplina, al tipo de deporte, si es posible primero hacerlo con un análisis de 2 dimensiones. Hay ejercicios o hay actividades que es muy complicado con este tipo de análisis. Por ejemplo, boxeo, béisbol, golf, el cual el movimiento que normalmente tienen involucra una cierta tipo de rotaciones que con un video de análisis de 2 dimensiones es a veces complicado. Pero existe otros tipos de ejercicio, el cual es, como son muy cíclicos, son movimientos muy sencillos, se pueden tal cual filmar en 2 dimensiones sin tener ningún problema. Tal caso como correr o la parte de la bicicleta, entre otros. Esos deportes pues se pueden medir completamente con análisis de 2 dimensiones, pero se tiene que tomar en cuenta pues varias cosas. Sobre todo, por ejemplo, en corrida, donde en algunas partes pues puede haber una pierna más fuerte que la otra, puede haber asimetría muscular, pues en este caso lo más correcto es filmar de los dos lados para poder ver a la persona. O si a lo mejor estás viendo algo muy específico en esta parte, pues también debes de considerar si lo vas a filmar de adelante, si lo vas a filmar de atrás, pues depende mucho de esos factores. Ahora, para efectos de este video vamos a hacer un análisis de corrida. Este análisis de corrida pues lo vamos a tratar de ejemplificar en las partes laterales de la persona. Voy a correr hacia un lado, voy a correr hacia el otro lado para poder medir mi lado derecho y mi lado izquierdo para ver si existe alguna simetría y en dado caso pues tratarla de diferenciar. Pues toda esta parte de los parámetros que vamos a evaluar lo voy a hacer en otro video, pero algo muy importante cuando hacemos análisis de corrida, pues tenemos que considerar mucho la parte de ángulos, la parte de tiempos, conocer las diferentes fases durante la corrida, y eso nos va a ayudar mucho para poder entender bien cómo es que estamos realizando nuestro trabajo de locomoción durante el movimiento de la corrida. Para la área de medición, en este caso, como estamos viendo la parte de cómo vamos corriendo en las diferentes fases de la corrida, pues al menos a mí me interesaría poder medir 2 pasos o un ciclo completo más bien de la parte de la corrida. Entonces, en este caso, ahorita estoy en una cancha de básquetbol. Lo que voy a tratar de hacer es que mi plano de medición va a ser esa línea que tenemos ahí, y lo que voy a tratar de configurar es que mi cámara
trate de cubrir un espacio en el cual yo pueda al menos capturar ciertos pasos al momento de correr. Es muy importante que pues, me pueda tomar desde los pies hasta la cabeza, que al momento en el que yo esté corriendo, si existe una oscilación vertical, pues la cámara lo pueda tal cual identificar, y eso pues me va a ayudar mucho en la parte de entender bien qué es lo que está pasando con toda la parte de ángulos y todo la parte de medición. Dentro de los diferentes softwares que se pueden utilizar para análisis, que los voy a recomendar en el siguiente video, les voy a mencionar bien dónde conseguirlos y todo, pero pues básicamente ya uno es Kinovea, el otro puede ser Tracker. Pues los dos tipos de software lo que piden es una forma de cómo calibrar. Una cámara normalmente graba en píxeles, por lo tanto pues podemos tener una orientación horizontal de pues la cantidad de píxeles que tenemos en ese eje, y otra orientación vertical. Ahora, esos píxeles, que es cada cuadrito que está diferenciando, los podemos convertir a la parte de metros, y para eso lo que hacemos es que colocamos estos objetos que tienen aquí. Ahí pueden ver, puede ser conos, puede ser cualquier cosa, pero aquí lo que me importa es que conozco la distancia entre ese punto y ese punto, que en este caso es 1 metro, y eso me puede ayudar mucho para conocer que la cantidad de píxeles que hay de aquí hasta acá va a corresponder a lo que viene siendo 1 metro. Y con eso pues ya voy a poder tal cual medir desplazamiento, la longitud de zancada, todo ese tipo de aspectos que son muy importantes al momento de hacer el análisis biomecánico. El siguiente aspecto es la parte de marcadores. Normalmente colocamos diferentes tipos de marcadores en sujetos, pueden ser reflectivos, pueden ser contrastantes. Ahorita si hago este tipo de colocación de marcadores, como estoy a mediodía con la cuestión del sol, inclusive ustedes me pueden ver que me veo un poquito oscuro, no lo voy a poder capturar. Entonces realmente para esta ejemplificación no lo voy a poner, pero sí voy a mencionar dónde buscarías colocar los marcadores. Para el caso de un análisis de corrida, nos interesa mucho conocer los ángulos que tenemos en cada segmento de nuestras diferentes extremidades, sobre todo la parte de las extremidades inferiores. Por lo tanto, normalmente colocaríamos un marcador en la punta del pie, en el tobillo, donde está el maleolo, en la rodilla, a la altura de los cóndilos, en la cadera, cerca del trocánter mayor, en los hombros, para poder también ver esa inclinación entre la cadera y la parte de la espalda. Sería un segmento considerado completamente, y también conocer el movimiento que estamos teniendo en nuestros brazos, donde pues incluiríamos la parte del codo, la parte de la muñeca. No es tan necesario colocar la parte de los dedos. También a veces ayuda a colocar algo que pueda referenciar en la cabeza para ver la cuestión de la postura del cuello, y esos básicamente serían los marcadores que normalmente utilizaríamos para un análisis en la parte de la corrida. Otro aspecto muy importante es el que para poder hacer un análisis correcto al momento de tener a un atleta y evaluarlo, la cámara tiene que estar completamente fija. Entonces, si nosotros la movemos, ese movimiento que tenemos con nuestras manos va a generar error, va a generar mala interpretación, va a ser difícil poder validar ese tipo de información. Por lo tanto, es muy importante considerar el aplicar o poner un tripié o algo que pueda sostener el teléfono de una forma fija, y también es muy importante que el tripié lo coloquemos en una postura que esté más cerca de nuestro centro de masa, de la persona que vayamos a medir, y eso nos va a ayudar a una mejor interpretación del sujeto y de una forma que puede ser repetible y que puede ser validable. Cuando trabajamos con este tipo de análisis existe una cuestión muy importante que pueden ser los errores ópticos que pueden generar los sistemas de las cámaras, y esto es porque pues, podemos tener cámaras como los teléfonos que tienen un gran angular, pero pues, al momento es que trabajamos con un gran angular, pues, lo que vamos a observar es que pues, se fue un poquito esférico, se fue un poquito distorsionado. Ahora, también otra cosa muy importante es que si la cámara está muy cerca del sujeto y tenemos un específico ángulo, la cámara lo va a ver muy diferente a si está un poquito más hacia la derecha o un poquito más hacia la izquierda,
esa diferenciación, ese de donde está el centro de la cámara, puede generar un error al momento de buscar ese ángulo. Entonces es un efecto que se conoce como el error paralelo y es muy importante considerarlo. La forma en que lo evitas es normalmente tienes que colocar la cámara lo más retirado que puedas y aplicarle de acuerdo a la capacidad que tenga tu cámara. Si tiene el zoom óptico, no zoom digital, sino el zoom óptico, acercarlo lo más que se pueda y trabajar con ese, porque al momento de que tú generas un zoom óptico alto, que acercas bastante la cámara, ahí lo que hace es que se genera una compresión y esa compresión óptica elimina ese error paralelo que normalmente existe. Lo podemos ver mucho cuando están en las competencias, en los eventos, donde utilizan esas cámaras con lentes súper grandes, que al momento de estar tomando la foto o el video, se ve como si todo estuviera cerca y alineado. Y cuando toman una foto con un gran angular, que son lentes muy pequeños de 8 milímetros o cosas así, lo que ocurre es que a veces se ve como que muy distorsionada la foto, muy diferente la imagen. Entonces siempre es mejor trabajar con el zoom más alto óptico que puede trabajar tu teléfono o tu cámara. Estamos viendo lo que está ahorita viendo mi teléfono. Ahorita estamos trabajando con un iPhone 16, creo. Entonces, pues cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahorita se encuentra con el lente más pequeño, el de 1x, que creo que equivale a un 24 milímetros. En este caso, lo que me conviene es acercarlo lo más posible para poder estar a la altura de el zoom óptico más alto. Y aquí yo puedo cambiar un poquito la orientación de la cámara para poder visualizarlo de una forma mejor. Y también algo muy importante, aquí se puede tomar en cuenta cuántos cuadros por segundo quieres trabajar, qué tipo de resolución quieres. En este caso, honestamente, con un HD es suficiente. En la parte de cuadros por segundo, ustedes pueden trabajar con 60 cuadros por segundo. Creo que eso es más que suficiente para un análisis de corrida. Algo muy importante cuando hacemos este tipo de análisis es la velocidad de disparo. Esto es ya que normalmente una cámara tiene una cierta velocidad de disparo de acuerdo a la cantidad de luz que está recibiendo. Como ahorita estamos trabajando a la plena luz del día, no vamos a tener ningún problema, pero cuando estamos trabajando en lugares oscuros, normalmente esa velocidad de disparo va a ser muy alta. Y eso lo que nos va a perjudicar es que pues se va a hacer, más bien, no muy alta, sino una velocidad de disparo muy lenta, lo cual, por ejemplo, ocurre que cuando estamos analizando cuadro por cuadro el video, va a haber momentos en que cuando son movimientos muy rápidos se puede ver un poquito borroso y no podemos tal cual definir en dónde se encuentra la parte importante del sujeto. Entonces es muy importante considerar esa parte de la velocidad de disparo. Siempre buscas que sea el menor tiempo posible la parte de velocidad de disparo o shot speed, si encuentran la función de la cámara en inglés. Se pueden bajar aplicaciones profesionales donde puedes tener un mejor control de la cámara en el teléfono, o pueden trabajar con cámaras tipo digitales SLR o las mirrorless, donde puedes controlar de una mejor forma el cómo capturar esa parte del video. ¿Ok? Déjenme, voy a alinear correctamente la cámara para que pueda medirse de la mejor forma la captura. Muy bien. Entonces aquí ya coloqué una mejor orientación a la cámara. De hecho me tuve que alejar un poquito más para que se pueda cubrir más área al momento de correr por la cámara. Y pues básicamente ya está listo, ya nomás para empezar a grabar y capturar mientras voy a correr de un lado hacia el otro y poder hacer esa captura correctamente. Me voy a dejar aquí la cámara para que pueda procesar ese momento. Ahora, algo muy importante. Ahorita capturé una toma y, o sea, está bien, está perfecto lo que estuve tratando de hacer,
pero lo que me di cuenta es que, o sea, sí toma 2 ciclos, pero por lo regular lo que estaba ocurriendo es que los 2 ciclos los veía del lado derecho y nomás veía un ciclo del lado donde yo estaba tomando el video. Entonces pues realmente no me sirve tanto la información, es algo que capturé, y es muy importante que a lo mejor cuando hagas una captura de video generes varias tomas para hasta que puede ser 3, 4 tomas para que también vayas a capturar correctamente el movimiento del atleta. Es muy importante que nunca trates de obligar a que el atleta corra de una forma. No le vayas a decir, tienes que llegar con tu pierna derecha en este momento, cosas así, porque si no el atleta va a cambiar completamente su postura. Entonces simplemente tienes que dejar correr al atleta y esperar a que en alguna de tus tomas llegues a tener la medición correcta de lo que tú estás queriendo obtener. Entonces eso es muy importante y eso es súper clave al momento de estar capturando información. Vamos a volver a repetir. Yo creo que voy a hacer unas 4 o 5 tomas para ver cuál de todas ellas es la que más. En este caso, algo que también puedes hacer es, puedes dejar la cámara grabando, que fue lo que yo hice. Dejé la cámara grabando, me filmé varias veces yo corriendo y tengo la esperanza que alguno de esos videos me vaya a servir para poder hacer el análisis. Entonces, pues son esos más que nada los tips o recomendaciones al momento de hacer un video análisis. Ahora lo que sigue es pasar toda esta información a la computadora para empezar a hacer ahora sí todo el análisis de procesamiento del video. Entonces eso va a ser en el siguiente video para que lo tomen en cuenta, para que trabajen con él y pues puedan tener esa información posible y trabajar con ella. Pues ya que tenemos toda la información aquí, ahora es pasarla a la computadora y con esa información pues ya sea procesarla, tener en el formato correcto que necesitan. En algunos datos a veces tenemos que cortar o alargar, más bien en algunas situaciones a veces tenemos que cortar el video para hacer varios y pues se hace ese trabajo con el procesamiento de video. Pueden trabajar con los softwares gratuitos de procesamiento de video de la computadora, ya sea Windows o Mac, no hay tanto problema con eso. Lo único es que al momento de procesar pues se necesita utilizar los softwares específicos que les mencioné anteriormente, y eso pues va a estar completamente en el siguiente video, donde les voy a mostrar cómo se hace paso por paso un análisis de corrida con los diferentes tipos de software. Muy bien, entonces es todo por ahorita y nos vemos en la siguiente sesión donde les voy a dar la forma en cómo se evaluaría a alguien corriendo con un video análisis.